Hola, estoy muy feliz de que nos acompañes en esta sesión de Migrante Profesional en Ingeniería. El objetivo de facilitar estos espacios es contribuir al entendimiento que tenemos del mercado profesional australiano y para eso tendré invitados migrantes profesionales quienes nos contarán cómo han construido sus carreras en este contexto y simultáneamente nos van a aclarar dudas alrededor del rol en particular en el que se han desempeñado. Soy Caro Monroy y me especializo en ayudar a profesionales migrantes que están atravesando desafíos de la vida personal o profesional. Mi objetivo es hacer que te sientas más seguro y competitivo y por supuesto que ganes más visibilidad en el mercado y así puedas construir la vida profesional con la que siempre has soñado en Australia. Soy psicóloga y tengo más de 10 años de experiencia en recursos humanos y reclutamiento. Estoy certificada en programación neurolingüística y actualmente estoy terminando una especialización en counseling. Agradecerles de nuevo a todos que acaban de entrar por estar acá. Como les decía, este es un espacio justamente en donde buscamos facilitar y contribuir a la información que todos ustedes necesitan allá afuera para justamente saber cómo empezar sus carreras profesionales, en este caso dentro de ingeniería en Australia, y también cómo es el proceso de alguna forma de homologación de la carrera en caso de que quieran utilizar esto para su proceso migratorio. Vamos a hablar de mi invitada súper especial. Ella es Andrea Ramírez. Quiero, por supuesto, contarles un poco más de quién es ella. Andrea trabaja actualmente como Superintendent Engineer y tiene más de 10 años de experiencia en proyectos de minería y recursos naturales. Tiene un máster en Water Resources Management de la Universidad de Adelaide y tiene doble bachelor. Hizo ingeniería civil en la Universidad de los Andes en Bogotá, en Colombia, y también ingeniería ambiental en la misma universidad. Tiene un montón de experiencia en gestión sostenible de agua y gas. Es experta en diseño, operación, tratamiento de aguas residuales, gestión de proyectos y operaciones de drenaje de gas. Ha trabajado estos 10 años en compañías muy importantes del mercado australiano como BHP y Glencore. Y aparte de todo, y esta es una de las razones por las cuales quise invitar a Andrea, es porque ella es una apasionada por el liderazgo de mujeres en el sector minero y de recursos. Recordemos que es un segmento que está liderado 90% por hombres, es un sector muy como masculino, y Andrea justamente ha sido miembro de programas de Women in Mining Mentoring y también ha sido voluntaria para programas de mentoring para mujeres en comunidades aborígenes acá en Australia. Entonces, sin más demora, quiero entonces invitar formalmente a Andrea para que nos hable de su vida en general, pero quiero por supuesto arrancar preguntándote, Andrea, acerca de cómo fue tu historia, cómo llegaste acá a Australia. Cuéntame un poquito cómo fue ese proceso de decidir venir hasta acá. Okay, bueno, buenos días a todos. Como Caro dijo, yo me llamo Andrea Ramírez. Bueno, te cuento un poco sobre mi historia. Bueno, yo llegué a Australia, llegué principalmente a estudiar, a hacer una maestría en manejo de recursos hídricos hace aproximadamente unos 10, casi 11 años. Llegué a la ciudad de Adelaide en South Australia. El proceso de la maestría me ayudó mucho en mi carrera como ingeniera acá en Australia. Realmente me abrió muchas puertas. Cuando terminé mi maestría en la universidad me daban la oportunidad de hacer como una especie de un proyecto de investigación y uno tenía la posibilidad de escoger el proyecto, así sea de hacerlo en la universidad, o sea, completamente de investigación, o también podría ser un proyecto en la industria con una empresa. Y básicamente eso fue lo que me abrió las puertas a empezar a trabajar como ingeniera. Yo escogí la opción de realizar mi proyecto con una empresa. Ellos me ofrecieron una internship, la cual no fue paga, pero como que me abrió las puertas a empezar a entender cómo funcionaba la industria de la ingeniería, el consulting y también la minería acá en Australia. Realmente eso fue lo que me permitió comenzar mi carrera acá en Australia. Fabuloso, fabuloso. Pero bueno, vámonos un poquito más atrás, porque creo que todos salimos de Colombia, bueno, en este caso tú también eres colombiana, salimos de Colombia con esa idea justamente de trabajar como profesionales. Pero cuando tú viniste dijiste, bueno, voy a estudiar inicialmente y llegaste acá y dijiste, me quiero quedar. ¿Cómo fue ese proceso de volverte residente, de identificar que realmente querías quedarte acá? Bueno, listo, te cuento. Yo terminé pues, la universidad en Colombia, en la Universidad de los Andes.
terminé ingeniería civil y luego terminé ingeniería ambiental. Realmente nunca, no trabajé en Colombia como ingeniería. Quería darme la oportunidad de mejorar mi inglés y, y comenzar a trabajar y comenzar o sea, quería como perfeccionar mis estudios y sabía que lo que me quería dedicar era en el manejo de los recursos hídricos. Ujú. Entonces terminé mi carrera y me vine a Australia. Cuando vine a Australia nunca tuve la idea de quedarme en Australia o trabajar en Australia. Simplemente lo hice como por vivir la experiencia y mejorar mi hoja de vida teniendo una maestría en el exterior. Claro. Sí, yo me vine con mi esposo, mi novio en ese momento, que es hoy día mi esposa. Ujú. Los dos estábamos estudiando en la universidad y cuando terminamos las carreras y nos dimos cuenta de todas las oportunidades que habían en Australia, fue que tomamos la decisión pues de seguir nuestra carrera acá. Cuando terminamos la universidad, aplicamos como a muchísimos trabajos, la verdad nada salía, fue un poco difícil, pero a mi esposo se le dio la oportunidad se le dio la oportunidad de una beca, entonces continuó estudiando en el área de la ingeniería, haciendo su doctorado, y a mí Mm. pues eso me dio la oportunidad de continuar haciendo como voluntariados en la universidad, y luego se me dio la oportunidad de comenzar a trabajar en minería por un periodo de 3 meses. Pero sí, la verdad para nosotros todo fue como muy rápido. Terminamos la universidad, la maestría y luego al darnos cuenta de todas las oportunidades, pues tomamos la decisión de darle una oportunidad a Australia y a ver a dónde nos llevaba y pues bueno, ya llevo 10 años acá en Australia trabajando como ingeniera. Me encanta. Y mira qué interesante, porque yo siento que muchas de las personas que vienen a Australia justamente llegan con esa intención de simplemente explorar, a ver cómo les va estudiando, agregar valor a la hoja de vida, regresar a sus países, por supuesto con un perfil mucho más robusto. Pero lo que nos pasa a muchos es que justamente encontramos este lugar y decimos, no, ya está, queremos hacer el resto de la vida acá. Y ahí empezamos con un nuevo desafío. Y era lo que tú mencionabas un poco de, bueno, ¿qué estudio para que me ayude también en temas migratorios, cierto? En términos de alargar visa o lo que fuera, o cómo construyo un CV que me ayude justamente a asegurar una posición en el mercado, ya sea para que me den un sponsorship o ya sea para empezar a adquirir experiencia profesional y eventualmente que eso contribuya en el proceso migratorio. Y ahí es donde es muy importante para todos los que nos están escuchando que sean muy conscientes, muy mindful, ¿cierto? De utilizar estos tiempos para decidir exactamente lo que ustedes quieran hacer, porque entre más tiempo tomen tomando esta decisión de cuál va a ser el siguiente paso, obviamente van a invertir mucho más dinero, van a perder un poco más de tiempo, ¿cierto? En llegar a esto. Entonces, súper chévere, André, que desde el momento uno siento que con tu esposo sabían un poco hacia dónde querían moverse y pues ya obviamente entendiendo que este era el lugar para quedarse y se volvieron residentes. Cuéntame un poquito cómo fue ese proceso de homologar, porque tú tienes dos carreras y sé que muchas personas que están acá son de pronto o ingenieros ambientales o ingenieros civiles o tienen ingeniería mecánica o otras ingenierías, pero ¿cómo fue para ti decidir con cuál, no homologabas, pero con cuál empezabas todo tu proceso migratorio? ¿Cómo fue eso para ti? Sí, bueno, pues realmente para trabajar como ingeniero en Australia no es necesario pasar por todo el proceso digamos, para empezar a trabajar en lo básico como ingeniero no es necesario ir por todo el proceso de migración o como llamamos acá, el skill assessments o Ujú. registrarse como ingeniero. Entonces, en mi experiencia, yo comencé trabajando como ingeniera sin ir por ese proceso. Ya cuando tomamos la decisión de que nos queríamos quedar en Australia, fue que empezamos a homologar la carrera. Cuando homologué la carrera, como pues, muchos saben, hay muchos blogs también al respecto. Uno hace un proceso con Engineers Australia que se llama el Migration Skills Skill Assessment. Em, yo Creo que tengo, tienes algo que nos quieres compartir sí, voy a con respecto compartir a esto y buenísimo porque tenemos a alguien de hecho en el chat box mientras compartes la pantalla que nos está preguntando un poco de cómo es justamente este proceso para ingresar al mercado profesional como ingeniero. Entonces, buenísimo. Vamos a ver acá en este recuadro la información. Exacto. Entonces, bueno, cuando yo comencé mi proceso, tomé la decisión de quedarme en Australia. Fue cuando empecé a homologar mi carrera. Para estar en Australia, pues
para la residencia permanente funciona con un sistema de puntos y básicamente hay una lista de carreras, las cuales es como ellos llaman la lista del sol, que es la lista que tiene todos los skills que ellos están buscando para Australia. Pues yo tengo dos carreras, ingeniería civil y ambiental, y la ingeniería civil es una de las carreras, uno de los skills que se quiere acá en el país. Fue por eso que tomé la decisión de homologar mi carrera como ingeniera civil. Entonces, esto es lo que llamamos el Migration Skill Assessment. Eh, Como les había comentado, cuando yo vine a Australia, realmente experiencia laboral era muy poca. Entonces, una vez piensa, bueno, si no tengo suficiente experiencia laboral, ¿cómo voy a lograr hacer mi Migration Skill Assessment? Y realmente yo utilicé, eh, hay que, hay que dar unos ejemplos de cuando tú vas mostrando que tú eres ingeniero. Y yo hice esos ejemplos con proyectos que estaba haciendo en la universidad. Ujú. Entonces con eso logré hacer mi Skill Assessment, mostrando cómo proyectos que yo había hecho en la universidad me habían ayudado a convertirme en la ingeniera que era en ese momento. Con este proceso homologué mi carrera como ingeniera civil, pero fue algo, es irónico, pero a pesar de que homologué mi carrera como ingeniería civil, realmente encontré muchísimos más trabajos, fue como ingeniera ambiental en Australia, Ujú. y fue por eso que he estado trabajando en el área de la minería. He trabajado mucho más como ingeniera ambiental. Luego de ya lograr conseguir el Migration Skill Assessment, es un proceso que más o menos se toma su tiempo. Hay empresas que te ayudan a facilitar el proceso, pero también lo puedes hacer tú mismo. La página de internet de Engineers Australia tiene toda la información detallada y en esta imagen pues muestra como los diferentes pathways, las diferentes maneras en las que puedes obtener tu skill assessment. Ya al pasar de los años y ya trabajando como ingeniera, me di cuenta que a pesar de que homologué mi carrera, hice este Migration Skill Assessment, en ningún trabajo en los que apliqué alguien me preguntó, ¿has realizado el assessment? Eh, nunca alguien me preguntó y simplemente para mí en ese momento fue como un requisito para lograr llegar a mi residencia permanente y luego posteriormente a la ciudadanía. Ya luego trabajando en el área de ingeniería, me di cuenta que a pesar de que soy ingeniera, homologué mi carrera, aún yo no estaba en la posición de poder firmar como ingeniera. Por ejemplo, Ujú. si yo hago un diseño de una represa o un diseño de un edificio, todavía no estaba homologada como para poder firmar como ingeniera. Y fue así que entré en el proceso que se llama convertirse en un ingeniero registrado en Australia, que es otro proceso que ya viene con el tiempo y requieres como mínimo unos 5 o 7 años de experiencia como ingeniero para ya volverte un ingeniero registrado y digamos ya poder firmar tus diseños, poder firmar reportes como ingeniera. Sí, me encanta que hayas compartido esta información porque creo que acá hay un punto muy importante y es romper un paradigma. Y si quieres de pronto dejar de compartir un segundo la pantalla, André, es romper un paradigma y es el paradigma de que para conseguir trabajo profesional necesitamos justamente todos homologar nuestras carreras que traemos de Hispanoamérica en este caso. Con ingeniería no es la única excepción. Por ejemplo, hay muchas personas que quieren trabajar en recursos humanos que creen que tienen que homologar psicología o carreras en recursos humanos. Lo mismo dentro de project management, por ejemplo, no necesariamente hay que hacer homologación de carrera. Y creo que esto a uno lo libera de algunos preconceptos que no lo dejan moverse tranquilamente en ese proceso justamente de encontrar su carrera profesional. Entonces, súper válido esta aclaración que haces, André, porque sin duda con los años de experiencia es cuando uno puede empezar a aplicar al otro registration para justamente poder como firmar, pero para muchos trabajos, incluso los entry level, no necesariamente te van a pedir esto, aunque es de alguna forma importante tenerlo. Y aquí va también la importancia de entender cuál es la demanda de los core skills o de las cosas puntuales que piden para el trabajo que ustedes quieren hacer, ¿cierto? Y por eso es tan importante mirar en los job description qué es exactamente ese tipo de skill o cuál es esa tarea puntual que vas a tener que hacer,
porque de eso también va a depender que sea relevante o no tener el skill assessment. Entonces, importante esto que acabas de mencionar. Bueno, y obviamente yo tengo también muchas ganas de conocer cómo fue ese movimiento tuyo en la escalera corporativa, cómo fue esa consecución del primer trabajo, cómo empezaste a surgir en tu carrera. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, como les comentaba, yo comencé mi carrera como ingeniera haciendo este internship que salió por medio de la universidad. Duró más o menos un periodo de 6 meses. En ese momento yo me encontraba viviendo en Adelaide y la verdad me llamó mucho la atención la minería. Acá en Australia la minería es una de las mayores fuentes de ingresos en el país y hay muchísimos trabajos de minería. Apliqué a muchísimos trabajos, la verdad no tenía una visa, simplemente tenía visa de estudiante y sentía como que no se me daban las oportunidades. Entonces comencé a trabajar en la universidad haciendo voluntariados. Habían personas que estaban haciendo investigación y ellos siempre requerían de gente que les ayudara haciendo como el field work y eso me ayudó mucho como empezar a conocer a gente en el campo. Hasta que, bueno, finalmente llegó el día y me dieron la oportunidad para trabajar en una mina. Simplemente fue por un periodo de 3 meses. Como les decía, mi background es en manejo de recursos hídricos. Y cuando trabajo en esta mina por 3 meses, básicamente fue como que me dieron la oportunidad y como buenos latinoamericanos que somos, siempre trabajamos, tenemos esta característica de trabajar bastante duro y dar lo mejor de nosotros. Así que me dieron la oportunidad por 3 meses y 3 meses se convirtieron fácilmente en 5 años. Ya cuando te dan la oportunidad y logras demostrar tus skills y lo que puedes hacer, progresar fue para mí en ese momento, no fue tan complicado. Algo que pasa mucho en la minería que me ha pasado es que empecé como, digamos, en el nivel más bajo, que fue empezando como un supervisor, luego de como un supervisor, me dieron la oportunidad de convertirme en lo llaman ellos coordinador, y luego de coordinador me logré convertir en el puesto que estoy en este momento, que es superintendente en ingeniería. Total, y es que creo que muchos que están, pues, que están en este espacio con nosotros, André, están justamente en ese momento de vida donde están intentando ya sea aplicar por la residencia o venir a Australia con sus profesiones en ingeniería, o están ya acá en Australia, hicieron su MBA, hicieron su maestría y quieren empezar a trabajar en el mundo profesional. Yo creo que también es importante hablar un poco del contexto por el cual estamos pasando en Australia. Tú llegaste a Australia hace más o menos 10 años y hace 10 años el boom de la minería estaba en pleno furor, digamos que era un muy buen momento para el sector minero. Yo llegué acá a Australia hace 8 o 9 años, entonces logré ver un poco el decaimiento que tuvo justamente el segmento de recursos. Entonces creo que, André, tú estuviste en un muy buen momento en donde no era que te regalaran el trabajo ni nada de eso, no, o sea, igual tocaba hacer la tarea, pero era un momento de pronto mucho más generoso en términos de oportunidades. En los últimos 7 años, Australia ha tenido una crisis minera muy grande y muchas compañías incluso decidieron irse de Australia, muchas personas perdieron sus trabajos, muchos migrantes profesionales tuvieron que irse a Australia justamente porque su visa en Australia estaba ligada a su trabajo y pues esos trabajos se perdieron. Entonces es importante, por ejemplo, ver qué está pasando ahorita en Australia. Western Australia y Brisbane, todo lo que es Queensland, son como las regiones más importantes en términos de minería. Western Australia sobre todo diría que es la primera. Sí. Nosotros acá en Perth tenemos sí, bueno, muchísimas minas, todas las compañías que están en ese segmento están acá. Y siento que la pandemia, de alguna forma, también ha contribuido justamente a que el segmento minero se reactive. Y es una paradoja porque en muchas regiones y en muchos países mucha gente perdió sus trabajos, pero justamente el contexto económico y laboral de Western Australia en particular todavía está muy estable y de hecho estamos con poca gente. Entonces, sé que en términos migratorios, yo no soy agente migratorio, entonces por favor no tomen esto como advice migratorio, pero pues por la experiencia les digo que hay muchas compañías que están interesadas en traer a veces algunos skilled migrants
de otros países o incluso de otras ciudades, justamente porque estamos con un shortage de personas, ¿cierto? No tenemos suficientes profesionales en este mercado. Sí. Sin embargo, sigue siendo competitivo. Entonces, diría que es una situación bien particular. ¿Tú qué opinas de eso, André? ¿Cómo lo lees desde tu lado? Sí, definitivamente. Pues bueno, tú estás en la zona de Western Australia, en Perth, yo me encuentro en Brisbane. Acá igual ha pasado con la minería. La minería para mí, desde que empecé en esta industria, se me hace que es un mercado cíclico, siempre sube y baja, sube y baja. Obviamente con el COVID ha afectado a muchas minas en Sudamérica, en especial en el Brasil, lo que ha hecho que la minería en Australia otra vez vuelva a un boom. Mm. Ahí todo lo que ha pasado con COVID en Sudamérica lastimosamente ha afectado las economías y las minas en esta parte del mundo. Entonces, a pesar de que en Australia la mano de obra es más costosa, tenemos los recursos. Por consiguiente, ha hecho que en esta zona otra vez estemos como en un mini boom. Pero el hecho de que Australia haya cerrado todas las fronteras, en este momento no hay no hay mucho labor, no hay muchas personas que estén capacitadas para realizar este tipo de trabajos. Ya poco a poco se están abriendo las fronteras y sí, se- estoy segura que va a haber una gran migración de ingenieros de otros países hacia Australia para lograr llenar este hueco, este gap que hay en la industria, en el momento. Sin duda, André, y es un momento súper emocionante para todos porque yo les puedo decir que cerca del 30% de la población australiana es migrante, pero por supuesto que Australia es un país que tiene que seguir importando habilidades profesionales. O sea, Australia tiene una paradoja y es que al ser un país del primer mundo, tener toda la infraestructura, educación, universidades, la gente no necesariamente elige formarse académicamente acá en Sí, Australia, sino que prefiere trabajar en cosas más manuales, ¿cierto? Acá se les llama tradies. Entonces, no sé, carpintería, todo este tipo de labores. sí, 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 es En- verdad. claro, entonces Australia lo que hace, y por eso hay programas de Skilled Migrants, hay programas justamente que ayudan a personas con determinadas habilidades a atravesar, por supuesto, un proceso migratorio bastante complejo para una vez lo pasen, venir a Australia y trabajar en esos campos donde académicamente, digamos, no hay gente que se forme acá. Entonces es importante saber que Australia es justamente un país que tiene que importar sus habilidades profesionales. André, y hablando justamente de eso, veo un par de preguntas, las vamos a dejar para un poco más tarde en el chat box, pero veo que también es importante contarles un poco acerca de la estructura organizacional. Tú alcanzaste a mencionar un poco ese entry level por el que atravesaste cuando empezaste tu carrera acá en Australia, pero justamente para darle una idea a la gente que nos acompaña hoy, cómo sería esa posibilidad no solamente de entrada, sino de movimiento hacia arriba en la pirámide organizacional, si nos puedes contar un poquito desde tu experiencia. Listo. También tengo una slide, entonces ya la comparto. Gracias. Ok, listo. Bueno, voy a empezar como les comentaba, yo comencé empezando como una supervisora manejando el agua en una mina, luego de supervisora terminé como coordinadora y luego de coordinadora como superintendent. Entonces, este, en este slide estoy mostrando cómo funciona la estructura en la empresa en la que me encuentro trabajando en este momento. En el área de la ingeniería en minería, digamos que hay dos maneras en las que uno se puede desenvolver. En Australia y en la minería, algo que quieren hacer mucho es estandarizar todos los procesos. Algo que ellos llaman aquí el governance, que básicamente como que confirmar de que se estén cumpliendo todos los Australian Standards y estándares de ingeniería alrededor del mundo. Entonces, en minerías tenemos gente que está, digamos, en la ciudad, que están en Brisbane, pero también tenemos gente que está en el site. En esta estructura organizacional tenemos el Head of Production, que digamos es la persona encargada de todas las diferentes ramas. Entre una de esas ramas encontramos que se encuentra el Head of Engineering. El Head of Engineering tiene los diferentes Engineering Managers que reportan a este Head of Engineering. Entonces, básicamente, Engineering Managers que se encargan de hacer proyectos,
Entonces aquí cuando hablamos del tema de project management, pero también tenemos ingenieros que se encargan de hacer el governance. Y luego, en el último, tenemos los ingenieros que se encuentran en las minas. En el área que yo me desenvuelvo es en el área de ingeniera en las minas, que es básicamente haciendo todo el field work. Las personas que se encuentran trabajando como ingenieras en Brisbane, los que hacen proyectos, se encargan de, como queremos que en las diferentes minas que tiene la empresa, los proyectos sean estándares y que todos sean prácticamente iguales y así se facilita el manejo de los proyectos, ellos se encargan de hacer, como lo que llamamos acá, hacer el scope del proyecto, identificar qué es lo que se necesita, identificar los objetivos y cuáles son los diferentes pasos requeridos para implementar el proceso. Todo eso se hace en la ciudad, se hace en Brisbane, en las oficinas, y luego también tenemos el governance, porque sí, es muy fácil hacer un proyecto, pero ¿cómo sabemos que los proyectos que están haciendo están cumpliendo toda la regulación y todos los estándares que se hacen en Australia? Entonces, digamos que eso es lo que hacen estas personas que se encuentran en el área de governance. Hay estos dos tipos de ramas en las que uno se puede desempeñar. Luego de que ya el proyecto en ingeniería ya está, digamos, ya está formado, se envuelve a la gente que trabaja en el site. Cuando yo trabajo en el site como Engineering Superintendent, también trabajamos en las dos ramas. Trabajamos en las ramas de proyectos y trabajamos en la rama de governance o stewardship. Cuando el proyecto ya está listo para ser ejecutado y llega al site, bajo mi mando yo tengo ingenieros de diferentes ramas, puede ser ingenieros civiles, mecánicos, eléctricos, ingenieros de procesos, dependiendo a la rama de proyectos que tenga para ejecutar durante el año. Todos estos ingenieros son técnicos, pero también deben tener el skill de project management, es vital en esta industria. Debajo de los ingenieros tenemos personas que los llamamos los supervisores, que son personas que se encargan de ejecutar el proyecto en el campo. Y debajo de los supervisores ya tenemos, digamos, tenemos operarios, tenemos trabajadores, digamos, y tenemos también contratistas que se encargan de ya realizar el proyecto. Entonces, sí, básicamente es así como funciona en el área de la minería, las diferentes oportunidades que existen. Excelente, André, muchísimas gracias. Yo creo que esto también aclara mucho justamente esa división que hay entre governance y la parte más del site, porque a veces es difícil visualizar cuáles son los campos de acción cuando puede ser un poquito, no digo complejo, pero pues tiene como cierta dinámica que es un poco diferente a otras industrias, ¿cierto? Cuando uno dice, trabajemos en finanzas o en project management dentro del mundo corporativo, es una línea muy clara organizacional, pero trabajar en campo me muestra justamente que hay como dos grandes sublíneas divisorias por las cuales tú puedes elegir especializarte. ¿Tú sabías qué querías, digamos, en términos de progreso profesional desde el comienzo o fue algo que tú fuiste descubriendo a lo largo del tiempo? En mi caso, creo que fue algo que fui descubriendo a lo largo del tiempo. Cuando yo empecé mi carrera, quería de pronto trabajos más técnicos. Me gusta como que estar challenge en el área técnica, me interesaba más como la parte de diseño, pero al ir pasando el tiempo me di cuenta que tenía más oportunidades en el área de liderazgo y manejando los proyectos y manejando diferentes ramas de ingeniería bajo mi mando. Entonces digamos que hay esas dos, te puedes ir por el lado técnico o te puedes ir por el lado de liderazgo. En este momento, pues ya tomé la decisión en mi carrera de continuar en el lado de liderazgo. Y sí, pues ahí donde me encuentro en este momento. Y bueno, quiero hablar de otra cosa que mencionaste al comienzo, que era lo del mentoring. En Australia hay muchos programas en los que consigues tener mentores que te ayuden a identificar hacia dónde quieres ir en tu carrera. Hace unos años yo me unía como aparte de este proceso de mentores, porque yo tenía en mi mente que lo que yo quería ser era una persona técnica, pero por medio de este proceso descubrí que lo que se me da más fácil y en lo que puedo desenvolverme mejor realmente en el área de liderazgo
manejando personal, manejando los diferentes proyectos. Uy, súper importante esto que acabas de mencionar, porque creo que se conecta mucho con la siguiente pregunta y es justamente cuáles son como esos desafíos que has venido experimentando. Pensemos en que muchas de las personas que están acá hoy con nosotras están justamente en ese primer peldaño de la escalera, ¿cierto? Donde tú estuviste hace varios años atrás, donde yo también estuve varios años atrás, y poderles dar una luz de, bueno, cuál es como la posibilidad que tienes, cuál es el campo de acción. ¿Qué les dirías tú que para ellos pudiera ser relevante en este momento de toma de decisiones, de empezar a buscar ese primer o segundo trabajo o moverse horizontalmente dentro de sus compañías si es que ya están trabajando? Ok, bueno, pues eran como varias preguntas. Empieza como respecto a los diferentes retos que he tenido en mi carrera como minería. Yo creo que lo principal es, bueno, siempre tener como una actitud positiva, siempre medírsele a todas las oportunidades que se nos presenten. Y algunas veces nos pasa como migrantes que es que no nos sentimos 100% capacitados para hacer el trabajo, pero yo creo que uno se da cuenta que apenas uno empieza a hacerlo, hay muchas herramientas, hay muchos cursos hoy en día que se pueden hacer en internet, que se pueden hacer en las universidades, los cuales te sirven en desarrollar te ayudan en desarrollar ese skill. Simplemente, si no tener miedo y decirle sí a las oportunidades que se nos vayan presentando en la carrera. Otro de los retos que tuve cuando empecé mi carrera aquí en Australia fue no tener miedo a empezar a moverse. De pronto uno está en su zona de confort estando en la ciudad, pero acá en Australia se le da a uno la oportunidad de ir a las minas, en ese tipo de trabajos que ellos llaman fly in, fly out, en el que puedes tener una rosta en el que trabajas 7 días en la ciudad y trabajas 7 días en la mina. Bueno, 7 días de descanso en la ciudad, en Brisbane, y luego 7 días en la mina. Es bastante, es un reto porque obviamente sales de tu zona de confort, sales de la comodidad de tu casa para ir a una zona en la que, bueno, vas a un campamento en el cual vives, interactúas con la gente y luego vas a tu trabajo y básicamente durante ese periodo estás 100% metido en tu trabajo, entonces no es fácil, pero es manejable, la verdad. Ya llevo varios años haciéndolo y me ha ido muy bien en ese aspecto. Digamos, otro reto, y este lo digo como mujer, como mencionabas antes, el sector de la minería es una industria dominada por el género masculino, lo cual como mujer pues, yo lo vi para mí, yo lo vi como un reto, no se me hizo, sí, obviamente uno encuentra que hay unos diferentes obstáculos que la gente tiene sus ideas de cómo son las mujeres y que de pronto no es el ambiente para una mujer, pero ir pasando el tiempo uno cuenta que es un ambiente para todos. Otra cosa que les quiero dar pues como consejo y que también fue un reto para mí era el idioma. Yo empecé a aprender inglés estando desde Colombia, pero en Colombia el inglés de pronto era un poco más americanizado, más de Estados Unidos. Y cuando yo empecé mi viaje a Australia y me monté en el avión de Estados Unidos a Australia y me estaban hablando la azafata en el avión, yo realmente no le entendía nada. O sea, pues me tomó un tiempo realmente en habituarme al inglés australiano, que digamos que es un inglés más con un acento británico. Pero sí, invertirle el tiempo, aprender el idioma, vale muchísimo, es importantísimo en este sector. La comunicación es uno de los skills más importantes. Eh, te va a pasar que cuando llegues acá te van a decir como que, por favor, me repites y pues bueno, toca seguirles repitiendo hasta que entiendan. Creo que me he dado cuenta que al fin y al cabo la gente se acostumbra a tu acento. En las ciudades, como son más multiculturales, es más sencillo. Hay gente de todos lados del mundo. Hay muchas de las personas asiáticas, personas de la India, Ujú. y ellos están como más habituados a gente con diferentes acentos. Pero cuando uno ya va a una zona remota o a una zona regional en Australia, vas a encontrar que la gente es básicamente de la zona y que ellos se habitúen a tu acento siempre demora
demora tiempo, pero o sea, no es imposible, simplemente toma tiempo. Totalmente. Hay un punto que quisiera también resaltar acá y es justamente las ideas preconcebidas de género. Acá veo que tenemos muchas mujeres que son ingenieras atendiendo a este webinar y a mí personalmente la idea de tener que esforzarnos tanto porque haya mayor representación de mujeres en un espacio tan masculino me parece triste, me parece un poco triste porque debería ser lo normal, ¿cierto? No deberíamos estar todo el tiempo como queriendo, mujeres en liderazgo, como si fuera algo extraño. No, no, por el contrario, debería ser la norma. Y por eso me encanta ver mujeres como tú, Andrea, que han desafiado esa creencia de género, ¿cierto? Eso que nos han inculcado muchas veces desde nuestra cultura latina, porque eso también tiene que ver mucho con el contexto cultural, y poder justamente desafiar esos preconceptos y decir, bueno, efectivamente, este es un trabajo que puede hacer cualquier persona independientemente de su género, que por supuesto es un trabajo que tiene unos desafíos diferentes en términos, por ejemplo, de ubicación, de intensidad del trabajo, porque la gente que trabaja FIFO, como decías tú, flight in, flight out, para los que no saben, FIFO, obviamente no duermen en los lugares más cómodos, muy seguramente con una alimentación que tampoco es la más ideal, bueno, o sea, como que el contexto de por sí ya es desafiante, pero no tiene nada que ver con la capacidad que tenemos como mujeres profesionales de ir y lograr, digamos, un espacio en este segmento. Entonces, gracias, André, porque tú nos demuestras finalmente que sí es posible y tengo entendido que la mayoría de las personas que te reportan a ti son hombres, entonces también es un cambio organizacional y por supuesto que el gobierno australiano también tiene muchas políticas en este momento en donde, digamos, facilita procesos en las empresas o les da como rewards, ¿cómo se dice? Rewards, como Incentivos. incentivos, gracias, para que justamente tengan programas internos en donde lleven a mujeres también a tener mucha más exposición y en lugares de liderazgo. Definitivamente un punto súper importante. Hay alguien que menciona en el chat box el tema de cómo trabajar en minería y llevar la maternidad, pero simplemente quiero responder o hacer un comentario alrededor de eso y es que es posible. Es como trabajar en cualquier otro trabajo. Es un tema también del preconcepto de género, de por qué la maternidad no puede ser equivalente, digamos, a una vida profesional exitosa. Pero bueno, ya tendremos oportunidad tal vez de ahondar un poco más en esto. André, finalmente cuéntanos desde tu perspectiva como mujer, superintendent, tienes un equipo de ingenieros a tu cargo, ¿cómo te sientes hoy? O haber mirado hacia atrás y unir los puntos, como decía Steve Jobs, mirar el proceso que has tenido dentro de ingeniería, ¿cómo te sientes hoy y hacia dónde crees que vas? Hoy en día pues me siento que pues como ingeniera y como una mujer líder en el área de la minería, siento que voy por el camino adecuado. Ser engineering superintendent realmente ha sido un trabajo que me llena mucho como ingeniera porque logro aprender un poquito de todo. Logro aprender de ingeniería eléctrica, civil, mecánica. Es un trabajo en el que en una mina es como una pequeña ciudad, ocurre absolutamente de todo. Tienes que estar pendiente del agua, tienes que estar pendiente de los camiones. Entonces he aprendido muchísimo. Con respecto a mi futuro, me quiero continuar en el área pues, de ingeniería y en el área de minería, así que me veo como, pues ya el siguiente paso sería como volverme una engineering manager. Ese sería como mi plan en el futuro. De pronto buscar posibilidades también en la ciudad, teniendo Ujú. la empresa en la que trabajo tiene oficinas también en Brisbane. Entonces conseguir ese siguiente peldaño en mi carrera, consiguiendo un trabajo en Brisbane como una engineering manager, es como en donde me veo en los próximos años. Excelente, fabuloso, fabuloso. Pues, ¿qué te parece, Andrés, si entonces revisamos un poquito de las preguntas que tenemos en el chat box y empezamos a conversar alrededor de eso? He visto un Perfecto. par que tienen que ver de pronto como con migración, como les decíamos al comienzo, ni Andrea ni yo somos agentes migratorios, entonces no pueden tomar ningún comentario que hagamos acá como consejo profesional, porque pues realmente no es nuestra área.
pero lo que sí les puedo contar, por ejemplo, alguien me pregunta acá, los que estamos en Sudamérica podemos ir aplicando trabajos desde aquí, tal vez por LinkedIn. Déjenme contarles un poco acerca de esto porque esa es mi área de expertise. Entonces, yo tal vez no les mencioné, pero yo trabajé muchos años en reclutamiento y también como recursos humanos acá en Australia. Y algo que no es una práctica habitual, y acá voy a también desafiar algunos pensamientos y romper algunos paradigmas, no es habitual que uno como recruiter desde Australia esté revisando candidatos o queriendo traer candidatos que están en otros países. Digamos que no es lo habitual. No digo que no pase, porque sé que justamente con la pandemia esto generó un contexto, o sea, nadie sabía que venía una pandemia, nadie supo cómo esto iba a impactar el mercado y por supuesto cómo impactó tanto. Sé de algunos casos, muy pocos, pero sé de algunos, de compañías que de pronto estuvieron interesadas en algunos perfiles de gente fuera de Australia, porque en Australia definitivamente no lograron conseguirlos, pero no es la práctica habitual. Usualmente los recruiters acá en Australia prefieren trabajar con personas que ya estén acá por varias razones, por facilidad para entrevistas, por facilidad de términos como de adaptación también cultural, pero no hablo de cultural, de aculturación, sino de vida corporativa, de entender cómo funcionan las compañías acá en Australia. Entonces, en ese caso, para las personas que aún no están acá en Australia, les diría que lo primero que hay que empezar a hacer es, por supuesto, mirar el perfil que tienen, eventualmente cómo pudiera tener oportunidades acá en Australia. Eso se hace básicamente identificando qué cargos hay en Australia disponibles, cómo se llaman, qué se parece a lo que yo hago desde Sudamérica y eventualmente contactar a un agente migratorio que te pueda dar un poco más de luz en cuanto a qué tipo de visa puede ser la mejor, pero no les sugeriría que la expectativa la pusieran en que aplicando desde Sudamérica les van a dar un trabajo. Creo que también hay un proceso migratorio que hay que mirar, ¿les parece? Por otro lado, veo que, listo, veo que acá hay, bueno, hay varias preguntas en el chatbox. Vamos a escoger una que tiene que ver con ingeniería puntualmente. Bueno, felicitaciones, Andrea, qué gran determinación y enfoque en tu carrera profesional. Gracias por compartir tu experiencia. Me gustaría que me contaras cómo se puede acceder al programa de mentoring. Cuéntanos un poquito de eso, Andrea. Ok, sobre el programa de mentoring, yo participé como trabajo en la minería. Existe el programa como Women in Mining, que es mujeres en la minería. Como existe en minería, también existe mujeres en la construcción. Ellos tienen sus páginas de internet en la cual tú haces como una encuesta de tu personalidad y hablas un poco de dónde quieres ir en tu carrera. Cuando haces esto, yo participé como un mentee, alguien que me estaban buscando un mentor. En la empresa que yo trabajaba en el momento, este programa tiene un costo. La empresa que yo trabajaba en ese momento, pues pagaron por el costo, pero también existen oportunidades de becas que te ayudan a participar en estos programas. Bueno, volviendo a cómo funciona el proceso, tú haces esta encuesta que es sobre tu personalidad, tu carrera, hacia dónde quieres ir en tu carrera o las ideas que tienes que puedes hacer en tu carrera. También puede ocurrir en mi caso que yo estaba tratando de buscar información o tratando de definir hacia dónde quiero ir. ¿Quiero ser una persona técnica o quiero ser una persona de minería en liderazgo? En- Luego de que se hace toda esta encuesta, esta survey, te asignan a un mentor. Tratan de, obviamente, el mentor también hizo la misma encuesta, entonces tratan como de identificar personas que están como en el mismo área de trabajo, que estén localizadas en la misma zona. Luego el programa se hacen como una especie de entrenamiento para saber en qué funciona, cómo funciona el mentoring, porque realmente no es que vas a tener una persona que te va a estar dando consejos todo el tiempo de cómo mejorar en tu carrera o hacia dónde debes ir. Es un programa bastante estructurado en el cual tú como mentee tienes que darla toda y tú eres la persona que tienes que iniciar la conversación. En mi caso yo tenía algunos retos en el trabajo y yo le preguntaba a mi mentor, bueno, en tu experiencia, ¿cómo crees que puedo
qué consejos me das para yo poder resolver esta situación que tengo en el trabajo? Son personas, los mentores normalmente son personas que llevan en la industria muchísimo tiempo y simplemente están ofreciendo su tiempo para ayudar a personas a que progresen en su carrera. El programa que yo me uní era el de mujeres en mining en Queensland, pero también está en Western Australia, también está en New South Wales. El programa dura aproximadamente unos 6 meses, en los cuales tienes reuniones con tu mentor cada 2 semanas. Ellos te dan un pequeño libro en el cual la idea al comienzo es como conocer a tu mentor y conocerte como persona. Luego establecen unos objetivos y metas que quieres lograr como parte del programa. Y luego pues depende de ti cómo quieres ir enfocando las conversaciones en las siguientes sesiones. Excelente. André, creo que es muy importante hablar ahora de, bueno, ¿cómo empiezo a trabajar como ingeniero? Eso también es una de las preguntas que tenemos acá en el chat box y ahí yo puedo tal vez dar un poquito también de insights, porque es importante tener un proceso de mentoring una vez estás trabajando, eso siempre ayuda. Acá en Australia, de hecho, es muy habitual que las compañías te ofrezcan estos acompañamientos de mentoring con personas mucho más senior que han estado en tu industria. Pero lo que yo diría desde la perspectiva de migrantes profesionales, porque es que yo también estuve ahí, Andrea estuvo ahí, muchos de los que estamos acá hemos estado ahí, es el desafío con el que nos encontramos cuando llegamos acá y no tenemos ese primer trabajo. Y yo siento que el desafío más grande es justamente no tener claridad o un entendimiento claro del mercado, no entender cuál es ese job title en particular, que es el equivalente a las habilidades transferibles que yo traigo de mi experiencia en Sudamérica, de mi experiencia como casual, trabajando acá como mesero, o de mi experiencia en otros ámbitos, porque las habilidades transferibles no son necesariamente solamente las profesionales. Entonces, lo primero que hay que hacer, y acá respondo a la pregunta de Catalina, que me habla puntualmente de, bueno, claro, ¿cómo puedo tener un trabajo como ingeniero junior? ¿Cómo empiezo a buscar? ¿Cuál es el salario? Tengo ya 7 años de experiencia. Yo diría, lo primero que hay que hacer es empezar a crear algo justamente que se llama la marca profesional, identificar ese job title, los keywords, empezar a entender qué están buscando en el mercado puntualmente, ¿cierto? Empezar a segmentar, listo, quiero trabajar como ingeniero, pero ingeniero es una palabra muy grande, una palabra muy ambigua, ¿cierto? Tiene una aplicación enorme. Entonces, acá en Australia, por ejemplo, se valora mucho, André, tú me dirás si sí o no, yo también lo experimenté, y es que lo que se valora mucho es la especialidad. Y ser especialista en algo no necesariamente te quita la posibilidad de demostrar que tienes experiencia en otras cosas, porque el capability, la capacidad de hacer cosas adicionales siempre las vas a tener, pero para conseguir ese primer trabajo es necesario demostrar que tienes algo en puntual en lo que eres muy bueno y que le puedes ofrecer eso a la compañía. Entonces, por ejemplo, si es gente como Catalina en este caso, que tiene 7 años de experiencia, es empezar a mirar, bueno, de esos 7 años de experiencia, ¿en qué segmento en puntual trabajaste? Ese segmento, ¿qué oportunidades tiene en Australia? ¿Cómo se llaman los job titles alrededor de ese segmento? Y eventualmente empezar a crear una marca profesional con un CV que te represente bien, un LinkedIn que también te represente bien y por supuesto estar lista de alguna forma para, una vez haber tenido ese entendimiento del mercado, cómo contarlo cuando te llamen a hacer los phone screenings o las entrevistas. En términos de salario, yo diría que los salarios acá en Australia pueden variar un poco según la región, según la industria. ¿Tú cómo lo ves, André? ¿Tienes la misma percepción? Sí, igualmente. Sí, varía mucho, mucho en la industria, también varía mucho en qué zona quieres estar. Por ejemplo, yo que trabajo en minería y trabajo en la mina, el salario que se le da a la gente en la mina es diferente del salario que tiene la gente en las ciudades. Así, la verdad, varía bastante, pero yo creo que sí, realmente los salarios son muy buenos, aunque varíen mucho, son salarios que son bastante, son buenos para la industria que en Australia. Sí, hablemos un poquito de eso porque es una pregunta recurrente, no puntualmente para ingeniería, sino en general salarios en Australia. Australia tiene una entidad que se llama el Fair Work Australia y es como la entidad que regula todas las relaciones de empleabilidad pues, entre la corporación y el empleado. Y por ende, pues Fair Work Australia tiene como se llaman awards, en español no sé cuál es la traducción de eso, pero son como unas políticas
que van determinadas para cada industria. Manufactura, ingeniería, hospitality, bueno, etcétera. Todas las industrias que ustedes se puedan imaginar. Y dentro de cada industria hay unas bandas salariales que indican más o menos después de cuántos años uno empieza a ganarse qué salario, ¿cierto? Entonces, el entry level se gana X plata, después de 5 o 10 años te ganas tanto y así. Entonces, eso ayuda a regular la disparidad de salarios en este mercado. Entonces, dentro de algunas industrias, por ejemplo, minería, como André decía, en minería los salarios en general son muy buenos, porque obviamente pues, la minería es uno de los segmentos económicos más importantes de Australia, ¿cierto? Nuestra economía depende de la minería básicamente. Entonces es un segmento que tiene salarios muy bien pagos, pero es normal que dentro de minería algunas empresas tengan alguna variación de salarios mínimas de 5,000, 10,000 dólares. Es más o menos, digamos, el rango de volatilidad de los salarios, pero están dentro de algunas bandas salariales. Si ustedes comparan los salarios de minería con de pronto los salarios en las universidades, en educación o de pronto en salud, es probable que vean un salto muy grande. O sea, no es lo mismo trabajar como, no sé, project manager en minería a trabajar como project manager en un hospital, porque es un segmento completamente diferente y el salario puede variar un poco más. Ahí yo diría que pueden haber variaciones grandes de salario entre industrias, pero dentro de la misma industria son más o menos homogéneos. ¿Qué opinas tú, André? Sí, exactamente, Caro, estoy de acuerdo contigo. También algo que pues, quería mencionar, que estábamos hablando de qué cosas puedes hacer para mejorar. Como habías mencionado, hablar de la hoja de vida, el LinkedIn, también el networking y algo que llaman acá mucho que es el professional development. Siempre hay muchísimos cursos que puedes hacer y conoces gente y también aprendes nuevos skills y esos skills van mejorando tu hoja de vida y también el rango de salarios en los que puedes aplicar. Entre, digamos, como decías, más especializado te vuelvas en lo que haces, vas a aumentar esa posibilidad de conseguir trabajos y aumentar los salarios en los qué expectativas tienes de salarios. Tienes toda la razón y buenísimo que mencionaste esto porque en las preguntas hay un par que hablan justamente de, bueno, ¿cuál es el mejor camino? ¿Qué tengo que estudiar? ¿Qué me ayudaría para tener la residencia? Y ahí tal vez lo que yo les diría con respecto a mi experiencia como recursos humanos, como recruiter y pues ahora trabajando en mi empresa, ayudando a muchos migrantes profesionales justamente a lograr esos trabajos acá en Australia, es que si ustedes están en un proceso migratorio con un agente, digamos que si su visa está ligada a un estudio, pues digamos que no hay muchas opciones, entonces traten de estudiar lo que ustedes consideren que puede ser más relevante para su desarrollo profesional, como decía André, pero pues que también les permita continuar en su proceso migratorio de la forma más eficiente. En esa medida, digamos, lo que yo diría con respecto a la educación es que esto es otro paradigma en Australia. La educación no es necesariamente lo que te va a dar el trabajo. Nosotros en Latinoamérica, en Hispanoamérica, tenemos la creencia, y es una realidad en nuestros países de alguna forma, que la educación es lo que nos permite avanzar a nivel profesional y conseguir trabajos. Sin embargo, acá en Australia se valora más es la experiencia. Por supuesto que está bienvenida tu experiencia académica en términos de qué estudiaste, pero no necesariamente por tener, por ejemplo, un MBA vas a ser más competitivo que otra persona que no lo tiene. La persona que no tiene el MBA y que tiene experiencia sólida en un área, seguramente si tu perfil es sin experiencia con un MBA, seguramente la persona que tiene la experiencia es a la que le van a dar el trabajo. Entonces, no necesariamente la educación es un criterio que los va a ayudar a posicionarse mejor con otras personas. Eso me parece también importante porque sé que uno invierte mucho dinero y mucho tiempo en educación y a veces no necesariamente ese es el mejor camino. André, pues estamos ya finalizando este espacio. Yo, la verdad, me siento súper agradecida contigo por permitirnos conocer acerca de tu experiencia, de tu trayecto como migrante en Australia. Me llena de orgullo ver a una mujer como tú en una posición de liderazgo. Espero que esto sea mucho más común y mucho más habitual en los siguientes años.
Y ya para despedirnos, quisieras tal vez tú decirles algo adicional antes de cerrar nuestro webinar a los que están acá con nosotros. Listo, gracias, Caro. Muchas gracias por la invitación. Me parece súper chévere la experiencia. Pues le quería decir a todos que pues mucho ánimo, sigan, no se rindan. Sé que ser un migrante y estar en otro país no es fácil y surgir profesionalmente es algo que toma mucho tiempo y también mucho trabajo, pero la verdad vale la pena. Yo quería participar en este webinar porque siento que he trabajado mucho, pero también he tenido mucha suerte en tener el trabajo en el que tengo en este momento y siento que como migrante es mi labor también pues servirle al mundo y servir a todas las personas que estén migrantes acá en Australia. Así que si tienen alguna pregunta o cualquier cosa, pues eh, estoy dispuesta a colaborarles o ayudarles bajo mi experiencia en cualquier duda que tengan. Pero muchas gracias a todos por hacer parte del webinar. Qué linda, André, qué linda. Bueno, y pues entonces en esa nota, simplemente quiero agradecerles de nuevo absolutamente a todos los que nos acompañaron hoy, los que están en Sudamérica, los que estamos acá en Australia. Delicioso tener estos espacios con ustedes. De corazón espero que se puedan llevar información muy importante. Ahí les quiero dejar mi website en donde pueden, por supuesto, visitarla. En mis redes sociales hay varios recursos que les pueden ayudar con todo esto de crear su marca profesional, de entender un poco más acerca de qué es importante a la hora de querer trabajar como profesional en Australia. Y por supuesto también está mi ebook disponible de Migrante Profesional en Busca del Éxito, que tiene absolutamente toda la información que los va a ayudar a aterrizar de la forma más eficiente en ese proceso de búsqueda de trabajo. Y ahí también les doy como regalo un CV gratuito, un template, para que lo utilicen. No siendo más, entonces los dejo a todos. Un abrazo enorme. André, mil gracias a ti por tu tiempo y de verdad espero encontrarnos en la siguiente oportunidad que va a ser hablando de Project Management. ¿Listo? Súper. Bueno, Bueno, gracias. André, cuídate mucho. Buen día para todos. Chao, chao.